Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la 12ª clase de Desarrollo Espiritual y Autoconocimiento. En esta clase vamos a ver qué es el karma y cómo puedes liberarte de manera seria del mal karma. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal. No te olvides que las clases son todos los sábados y hay muy buen material que puedes revisar. Tienes suficientes videos para revisar que ya han sido publicados y puedes descubrir que lo que te compartimos acá es bastante serio y profundo. ¿Ok? Bueno, sin más que decir, vamos por esta clase que hace tiempo ya tengo ganas de darla y quiero compartirles en esta ocasión las cosas más profundas y historias bien interesantes que les voy a contar acerca de ejemplos de el karma. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar por algo muy básico para ir cada vez a algo más profundo, y es que karma es una palabra del sánscrito que significa simplemente acción, acto o hecho, ¿ok? En ningún momento karma significa algo así como castigo, venganza o algo así, ¿ya? Sé que tal vez para algunos, yo mismo también me incluyo, quizás de pronto al principio de nuestro camino espiritual esto del karma tal vez nos daba miedo y parecía que tenía que ver como con una especie de castigo, pero en realidad no tiene nada que ver eso, ya. Y como ya dije, el karma significa acción. Y esto hace alusión en realidad a lo que está detrás de tus acciones. Porque en resumen, el karma tiene que ver con los resultados de tus acciones. ¿Ok? Pero obviamente toda acción que uno hace es motivado por algo, por una intención. Y esa intención literalmente puede ser una intención de parte de la luz de hacer el bien o una intención de parte de la oscuridad de hacer el mal. ¿Ok? Y dependiendo de dónde tú te posiciones en una cosa o la otra, generas una diferente acción con diferentes resultados. Y esos resultados claramente pueden manifestarse en lo externo de ti, pero también en lo interno, porque todo eventualmente regresa. Pero ¿por qué uno dice que regresa? Porque en realidad, más que decir que regresa, es que nunca se ha ido de ti, ¿ya? Porque si tú expresas una luz y haces una acción de acuerdo con la luz y la manifiestas en el mundo, no es que esa luz se te fue y se desprendió de ti y te abandonó, ¿me entiendes? Sino que esa luz se expandió, se extendió de ti hacia el mundo. Entonces da la impresión de que parece que de pronto algo regresa a ti, pero tan así como que regresa no es. Es casi como si fuera una especie de cosecha. Ok, ya, pero lo que quiero decir es que en este ejemplo, tu luz se expandió y se extendió de ti hacia el mundo. Y luego es como si tuvieras una cosecha de lo que hiciste, o sea, obtienes resultados, en resumen. Pero la luz que originó todo sigue estando contigo, siempre, ¿ya? Asimismo también ocurre con la oscuridad que está contigo, ¿ya? Si tú desde la oscuridad haces algo, haces una acción que termina finalmente dañando a alguien, ya, ok, eso también tiene resultados. Pero, ojo, pareciera que eso dañó a alguien, y eso es cierto, pero a quien primero dañó fue a ti, no a las otras personas. Así que el primer resultado de nuestra propia negatividad es dañarnos a nosotros mismos. Así que somos los que primero recibimos el daño. De hecho, podríamos decir que al no estar nosotros completamente iluminados, ya estamos dañados. Hay partes de nosotros que están rotas o que están heridas, como que tenemos heridas, son heridas emocionales, etcétera, ¿ya? Y todo eso que ya está dañado en nosotros, que es en resumen nuestra propia oscuridad mental y espiritual, es lo que eventualmente puede hacerle daño a los demás. Pero el que primero se hace daño eres tú, ¿ok? Eres tú. Por eso es que la gente herida hiere a otras personas, ¿ya? Y eso
genera mal karma para esas personas. Y después comienzan otros círculos viciosos donde la gente herida hace daño, genera más, más karma negativo y se devuelve y siguen y siguen y siguen. Pero al lado opuesto, por el lado de la luz, pasa exactamente lo mismo, pero no es un círculo vicioso, sino que es un círculo virtuoso. Donde la gente que expresa luz hace el bien, eso se devuelve y entonces es potenciado para poder seguir haciendo el bien y en mayor cantidad. Y así va la cosa. Pero la experiencia que se tiene de un lado y de otro es completamente diferente. ¿Ya? Ahora, con lo que acabo de decir, me imagino que ya te diste cuenta de que hay dos tipos de karmas. Ya. Tendríamos el karma positivo, que son en resumen los resultados, los efectos de las acciones hechas por la luz, y el karma negativo, que serían los efectos y los resultados hechos por las acciones de la oscuridad. ¿Ok? Y así va la cosa. ¿Ya? Entonces, todo, recuerda, el karma son los resultados de tus acciones. Y tus acciones pueden ser hechas desde la luz o desde la oscuridad. ¿Ok? Entonces, sin embargo, quiero que te quede claro esto. Tú no puedes hacer daño a otro si no tienes dentro de ti una oscuridad. ¿Ok? Porque solo la oscuridad puede hacer daño. La luz no puede hacer daño, nunca jamás. La luz solo puede hacer el bien, solo puede ayudar, solo puede curar, solo puede salvar. Eso puede hacer la luz. Pero la oscuridad no. La oscuridad no hace nada de eso. Entonces, todas las acciones de daño hacia los demás de parte de nosotros son acciones de nuestra propia oscuridad. Y en resumen, son el mal karma que tenemos en la vida actual. Y es por eso que hay ciertas tradiciones que dicen que tienes que quemar tu karma. Y se refieren específicamente a este karma negativo que ya está en ti. Pero recuerda, ese karma negativo del que estoy hablando ahora es, en resumen, tu propia oscuridad mental y espiritual. Y recuerda que la oscuridad mental es oscuridad mental cuando está en el campo de energía de tu mente, que se convierten en oscuridad espiritual cuando contamina tu alma. Pero en resumen es la misma cosa, son sombras, son como nubes negras que flotan por tus campos de energía. ¿Ya? Si es primera vez que ves este video y no has visto ninguno de los que ya he hecho, te recomiendo ir al principio de esta serie de clases de desarrollo espiritual y te va a quedar súper claro por qué estoy hablando de campos de energía y todo eso. ¿Ya? Así que recuerda que las clases son progresivas y hemos ido de algo muy básico hasta llegar aquí, y las que siguen van a ser más profundas todavía, de otros temas, por supuesto. ¿Ya? Bueno, entonces, tú no puedes hacer daño si no tienes una sombra en tu mente o en tu alma, pero esa sombra en sí ya es una expresión de un mal karma, o lo que, como ya decía, otras tradiciones dicen que es el karma que debes quemar, es el karma del que te debes deshacer. Y ya, de nuevo, como ya has visto otras clases, puedes saber, puedes entender de que, en resumen, esa oscuridad mental propia, personal de cada uno, es la que nos lleva a saltar a diferentes universos paralelos, específicamente a esos universos en los que pasan desgracias o pasan cosas que no son tan buenas para nosotros, ¿ya? Y entonces, si tú saltas por tu propia oscuridad a un universo donde no pasan cosas tan benévolas, y después dices, esto es el mal karma o es mi karma que tengo, claro, podríamos decir que sí, pero es en realidad tu propia oscuridad. No es exactamente que hiciste algo en algún momento y eso se te está devolviendo. Eh, en algunos casos sí, pero en el principal de los casos es simplemente tu propia oscuridad llevándote a un universo donde las cosas no son tan benévolas para ti, ¿ya? Pero
no quiero que te entrampes en eso y no quiero que te asustes, no quiero que te pierdas en eso, porque si eso ya ha pasado, está pasando, no importa, ¿ya? No importa, porque el hecho de estar aquí es el hecho de estar en esta clase, quiero decir, es una guía que tú estás recibiendo para deshacer todo eso, ¿ya? Y para entender qué ha pasado, cómo pasa y saber qué hacer si es que está pasando, ¿ya? Porque al final del video vamos a ver métodos de cómo eliminar este mal karma, ¿ya? Pero primero te quiero introducir a este tema, te quiero dar ejemplos, te quiero contar historias que he recopilado a lo largo de mi vida y después vamos a ir a las soluciones, ¿ok? Así que quédate hasta el final, porque si no te vas a perder lo más valioso. Bueno amigos, entonces, nuestros actos generan resultados y esos resultados generan karma que puede ser positivo en el sentido de que le hacen bien a los demás y nos hacen bien a nosotros. Y el karma negativo le hace mal, le hace daño a los demás y por supuesto nos hacen daño a nosotros. No es posible hacerle daño a otros sin primero hacerte daño a ti mismo. Otra cosa es que tú no te des cuenta de que te estás haciendo daño, que eso también sucede. Que la gente que a veces hace daño cree que ellos mismos a sí mismos no se hacen daño, pero eso es mentira. Siempre, siempre el que hace daño está sufriendo, ¿ya? Siempre está sufriendo. Así que el que primero sufre, el que primero se hace daño es el que está actuando de acuerdo con la oscuridad, ¿ya? Por eso es que al final esto de la gente que actúa desde la oscuridad tiene un problema de discernimiento, como dije en alguna clase, porque en realidad actuar de acuerdo a eso no tiene absolutamente ningún, pero ningún beneficio. Ningún beneficio, ¿ya? Y hay gente que llega a creer que esa es la manera como de vivir aquí, pero no, o sea, no tiene absolutamente ningún beneficio. Y si al principio no te das cuenta de eso, que puede suceder, ok, pero a la larga, tarde o temprano, te vas a dar cuenta de que nunca tuvo ningún beneficio actuar de acuerdo con la oscuridad, jamás. Porque la luz solo puede hacer el bien a los demás y a ti. Y esto también se relaciona con la clase anterior donde hablamos un poco, muy poco, acerca del amor propio. ¿Te acuerdas? Donde yo te dije que si alguien realmente expresa amor propio, por supuesto que eso lo beneficia a esa persona, a él mismo, pero también beneficia a los demás, porque el amor propio es una expresión de la luz y ese amor propio, por supuesto, te lleva a hacer cosas para tu bien y para el bien de los demás. Así que ahí es donde realmente hay un beneficio. Todo lo que se hace desde la luz tiene un beneficio, pero no solo para ti, sino para todos. Así que al final esto de actuar de acuerdo con la luz es un ganar-ganar, o sea, quiero decir, todos ganamos, todos ganamos. Por eso es que el mundo podría ser un lugar mucho mejor y más feliz para todos si todos entendieran este tipo de cosas y las pudieran aplicar. Y ahora te quiero hablar un poco acerca de lo que genera mal karma, de cosas que generan mal karma y que lamentablemente la mayoría de la gente no se da cuenta. Una cosa es no saber esto y otra cosa es no darte cuenta de los resultados que estás obteniendo con tus actos. Y es que aquí quiero ayudarte a discernir algo. A ver, hay veces que la gente cree hacer algo por el bien, pero en realidad está equivocado y está percibiendo todo al revés. Con esto quiero decir que lo que realmente es bueno lo están percibiendo como malo y lo que realmente es malo lo están percibiendo como bueno. Y en la inocencia de cada uno, porque todos, la verdad es que todos somos buenos porque todos somos creados por Dios. Entonces, en nuestra inocencia y en nuestra benevolencia natural y esencial de cada uno, nosotros lo que de verdad queremos hacer es hacer el bien. Pero, como ya dije, hay casos donde las personas perciben todo al revés, ¿ya?
como te decía, lo bueno lo perciben como malo y lo malo lo perciben como bueno. Pero ellos quieren hacer el bien. Y entonces eligen hacer algo creyendo que es el bien, pero en realidad era el mal. Y no lo ven, no lo ven. Y el problema aquí es simplemente un problema de discernimiento. ¿Ya? Y bueno, ya que te dije esto, te quiero dar ejemplos, por supuesto, para que tú lo puedas entender mucho mejor. Y algunos ejemplos de estos son personales y seguro que puedes escuchar estas historias y quizás vas a descubrir que ya te han pasado a ti también o que tal vez tú lo haces, no lo sé. Si tú lo haces, por supuesto, vas a tener una apertura de conciencia ahora y darte cuenta de, oh, yo estoy haciendo esto y no me había dado cuenta. Por supuesto que a mí también me pasó, así que en este proceso de yo enseñarte esto, yo también pasé por esto y te voy a contar todas esas historias. Bueno, miren, cada uno de nosotros, ya lo dije en otras clases, cada uno de nosotros tiene un camino espiritual único e irrepetible. No hay nadie que tenga nuestro propio camino. Todos somos únicos e irrepetibles dentro del tiempo, ¿ok? Pero esto que acabo de decir también implica que cada uno de nosotros tiene un proceso personal único e irrepetible, ¿ya? Mis experiencias son mis experiencias, nadie más tiene esas experiencias, ni nadie más las va a tener. Así mismo pasa contigo. Y entonces yo, para mi alma específicamente, hay unos procesos bien concretos que mi alma tiene que pasar y son parte de mi aprendizaje y así pasa contigo, ¿ya? Y así pasa con todos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me he dado cuenta de que a lo largo del camino espiritual, uno, sin darse cuenta nuevamente, termina por alguna razón metiéndose en el camino espiritual de otros o, en otras palabras, interfiriendo en los procesos de otras personas y otras personas se meten en los procesos de uno o de ti. Y así entonces se genera una especie de una mezcolanza de energías donde tú te involucras en cosas que no te corresponden y los demás se involucran en cosas que no le corresponden. Y así queda un desastre y todo se mezcla con todo porque, bueno, así pasa. Cada uno de nosotros tiene un campo de energía y imagínate, hay un montón de gente en este planeta, entonces como obvio que todas las energías se mezclan, pero a lo que quiero ir es que pasa eso, que tú, yo, todos en algún momento nos hemos metido en un proceso ajeno y no hemos realmente ayudado, sino que hemos obstaculizado el proceso de los otros y los otros los nuestros. ¿Ya? Y ahora te quiero explicar cómo sucede eso. Miren, recuerdan que todo esto surge porque hay este problema de discernimiento donde lo bueno lo confundes con lo malo y lo malo con lo bueno. Ya. Y recuerden la base de todo, que es que tú eres bueno, yo soy bueno y todos somos buenos y en realidad todos queremos hacer el bien. Pero la manera en que lo hacemos es donde ahí es donde nos equivocamos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que, imagínate tú vas, te voy a inventar por supuesto algo para que lo puedas entender. Imagínate tú vas por la calle caminando lo más bien y de pronto ves a otra persona que está llorando y que obviamente algo le pasó y en resumen está mal y está sufriendo, etcétera. ¿Ya? Ya, y uno podría decir, oh, necesita ayuda, que podría pensar que esa persona necesita ayuda, quizás es extremadamente evidente que esa persona necesita ayuda, ¿ya? Pero atención con esto, esa persona está en un proceso que es único, irrepetible y personal de esa persona. Yo, tú en este ejemplo, no tenemos idea por qué sucedió ni cuál es el propósito de eso. Pero por alguna razón nos encontramos con esa persona. ¿Ya? ¿Qué pasa si tú dices, oh, es que yo quiero ayudar a toda la gente, yo quiero hacer el bien en el mundo y todo eso, y entonces vas y te metes en el proceso de esa persona y te pones
a decirle cosas y yo la voy a acompañar y no sé qué y todo eso, ¿ya? Y tú juras que lo haces por el bien, porque yo quiero ayudar a toda la gente y es que y yo soy bueno y entonces por eso es que hago esto y ya, ya, ok, perfecto. Yo sé que este pensamiento que acabo de decir lo tiene mucha gente y mucha gente puede llegar a hacer esto. Pero atención con esto que voy a decir. ¿Qué pasa si tú haces todo eso y esa persona que estaba llorando o que estaba sufriendo jamás te pidió tu ayuda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú te estás involucrando en algo que no te corresponde. Eso es lo que estás haciendo. Y al hacer eso, yo sé que esto quizás puede sonar sorprendente, pero al hacer eso, cuando tú te involucras en algo en lo que no te pidieron ayuda, aunque tu intención parecía completamente buena, no, es que yo solo quiero ayudar o hacer el bien, la verdad es que estás, sin darte cuenta, manipulando a la otra persona y estás controlando el proceso de la otra persona. En resumen, ves a la otra persona en un proceso donde claramente está sufriendo y tú dices, yo debería hacer esto. En resumen, controlar el proceso de la otra persona a tu pinta, por supuesto, y así ayudarla. Pero oye, en este ejemplo jamás te pidieron tu ayuda, pero tú simplemente vas como diciendo, hola, vengo a ayudarte. Pero oye, nadie pidió tu ayuda, nadie pidió tu ayuda. Entonces cuando nadie pide tu ayuda y tú vas y te pones a hacer eso, te involucras en algo que no te corresponde, te metes en un proceso ajeno que por supuesto no ayudas en ese proceso, aunque a ti te parezca que sí, pero no ayudas porque en realidad estás haciendo dos cosas. Estás eh, contaminándote, porque te estás perdiendo, porque ese proceso no es tuyo, es de la otra persona, y no es tu deber involucrarte en eso, no es tu tarea y no es tu responsabilidad. ¿Ok? No lo es. Y esto que acabo de decir, y en este ejemplo, es lo que se conoce como el complejo del Salvador, en el que alguien quiere salvar a los otros, pero realmente lo hace desde el ego y desde la oscuridad. Pero cree que lo está haciendo desde la luz y que desde el bien, porque es que yo quiero ayudar a la gente, yo quiero hacerle el bien. Entonces lo que típicamente hace esta gente es que se meten en procesos ajenos y le dicen, es que tú deberías hacer esto, y es que vamos a hacer esto otro, y yo te ayudo, y yo te hago esto y todo, y te rematan típicamente con la frase, es que es por tu bien, es que lo hago por tu bien. Y realmente esas personas están completamente convencidas de que es que lo hago por tu bien, pero la clave aquí es que jamás te pidieron tu ayuda, ¿ya? Y si jamás te pidieron tu ayuda, eres tú el involucrado y el que, en resumen, no está respetando el proceso del otro. Y el respeto real solo nace del amor. Así que si tú dices que quieres hacerle el bien a toda la gente y a todo el mundo, tienes que respetarlo. Y quizás esa persona es evidente que está sufriendo y que sí, honestamente, tú tal vez tienes todas las herramientas, conocimientos, recursos, etcétera, para ayudar. Pero ¿qué pasa si no te pidieran tu ayuda? Nada, no es tu asunto. No es tu asunto, no es tu tarea, no es tu deber, no es tu responsabilidad. Y lo único que puedes decir es desearle mentalmente la mejor intención, los mejores deseos para esa persona. Y listo, esa persona que le vaya bien y tú sigue tu camino. ¿Ya? Pero, por supuesto que la verdadera luz, dije antes que jamás puede hacer daño. La verdadera luz solo puede ayudar, solo puede curar y también dije que solo puede salvar. ¿Pero salvar de qué? Salvar del sufrimiento. Evitar que alguien siga sufriendo o evitar que alguien sufra. Eso significa salvar, ¿ya? Pero la verdadera luz hace eso. La falsa luz lo que hace es controlar, manipular. Y la gente termina manipulando algo o manipulando el resto sin siquiera darse cuenta
convencida de que es por tu bien, es que yo hago esto por tu bien, ¿ya? Pero la real luz no actúa de esa manera. Y ahora te voy a dar la, el ejemplo concreto de cómo actúa la verdadera luz. Ok, tú vas caminando por la calle, te encuentras con esta persona que está claramente sufriendo y algo le pasa y tú, claro, quieres ayudar y también dices que quieres el bien para todos y que quieres ayudar a todos. Entonces te acercas a esa persona y dices, ¿necesita ayuda? Eso es lo que dice la luz. ¿Necesitas ayuda? Y hay dos posibilidades. O te dicen que sí o te dicen que no. ¿Y qué pasa si te dicen que no? Listo. Ok, me dijeron que no. Yo no tengo nada que hacer aquí. Que te vaya bien y yo sigo mi camino. Eso hace la luz. Ahora, si te dicen que sí, entonces ahí vas y ayudas. Porque respetas el proceso del otro y porque el otro se abre a recibir tu ayuda. ¿Me entiendes? Eso hace la real luz. Y eso sí que ayuda. Y eso sí que es una acción de tu parte, es una acción de la luz. Y ahí entonces la luz está ayudando y salvando al otro. Porque esto del complejo del Salvador es una cosa súper desde el ego, ¿me entiendes? Es como yo vengo aquí a salvarte, yo vengo aquí a ayudarte, tú ni siquiera me lo has pedido, yo tampoco te he ofrecido mi ayuda, pero simplemente yo vengo aquí a imponer cómo debería, cómo deberías tú transitar tu proceso. Y ese es el complejo del Salvador, pero esa cosa es desde la oscuridad. Y sin embargo, la real luz sí salva y no tiene nada que ver con el complejo del Salvador, ¿me entiendes? O sea, no, para nada. Así que ahí tienes que diferenciar bien las cosas y en resumen discernir. Ese es el punto, discernir. Entonces, ya sabes cómo actuar, cómo actúa la real luz. Si hay alguien que está sufriendo, pregunta, pregunta. ¿Necesitas ayuda? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Necesitas algo? Y si la respuesta es no, no, no me ayudes, o no quiero tu ayuda, o cualquier cosa así, ok, todo bien, excelente. ¿Te das cuenta? Excelente. Porque si no es de otra manera, entonces, aunque tú estés convencido de que tenías las mejores intenciones, la verdad es que te equivocaste en la manera de actuar y actuaste desde la oscuridad y terminaste controlando y manipulando al otro y ni siquiera te diste cuenta. Y entonces después, la oscuridad, el mal karma de esa persona, se te contamina a ti, se te pasa a ti. Y así entonces acumulas mal karma. Y más encima es un karma que no te no tenías que no era tuyo. En resumen, ¿ya? Y tu mal karma también se pasa al de ella y así mezclamos la energía y cada cual se pierde. Porque en entrar a ayudar a otra persona que no te ha pedido tu ayuda y que tú tampoco le ofreciste tu ayuda, lo que pasa es que tú te pierdes, como dije. Te pierdes, ¿por qué? Porque como ya dije, no es tu deber, tarea, misión ni responsabilidad ese asunto, ese proceso es de otro. Y entonces, como es de otro, tú te pierdes en algo que no te corresponde. Y por la parte de esta otra persona, esa persona también está en un proceso personal que por alguna razón tiene que vivirlo. Y resulta que está en eso, está experimentando esa experiencia donde algo tiene que aprender de eso, pero sin embargo apareces tú y dices, no, es que yo te voy a sacar esto y haces que esa persona no viva la experiencia que tiene que vivir. Y eso es un obstáculo en el camino de la otra persona. ¿Me entiendes? Eso es un obstáculo. Entonces la otra persona, es- está teniendo una trayectoria, está teniendo una vida en la que por alguna razón de pronto tiene un proceso de dolor o lo que sea, y también por alguna razón tiene que vivir y experimentar eso porque hay un aprendizaje especial y único para esa persona. Y si tú no te metes, esa persona va a vivir ese proceso, va a aprender y todo ok. Pero como de pronto vienes
y sin darte cuenta controlas y manipulas, tú desvías la trayectoria de esa persona. Todo se desvía y todo se obstaculiza porque alguien se involucró en algo que no correspondía. Y entonces tú desvías la trayectoria de esa persona y también desvías tu propia trayectoria porque te mezclas con algo que no corresponde. Ambos se desvían, pero el hecho de tú desviar la trayectoria espiritual de la otra persona también genera un karma. Esto entonces yo creo que ya te quedó súper claro. Pero vamos a hablar de otra cosa. Vamos a ir a cosas más evidentes y nos vamos a tomar de lo que acabo de decir. Te dije que la otra persona en este ejemplo sigue una trayectoria. Todos tenemos una trayectoria. Esta trayectoria de la que te hablo es nuestro camino espiritual, nuestro propio proceso, nuestro propio camino hacia la iluminación, ¿ya? Cada cual tiene una trayectoria y cada cual a futuro, por supuesto, tiene que vivir cosas que son únicas y especiales para cada uno, ¿ok? Esa es una trayectoria que todos tenemos y que solo la conoce Dios, pero están estas cosas de la manipulación inconsciente que algunas personas hacen y hay otras cosas que no son tan inconscientes porque hay personas que se dan cuenta de lo que están haciendo pero que aún así lo hacen y saben eventualmente que están haciendo daño y aún así lo hacen. Pero recuerda que yo dije en alguna clase que esas personas que saben que están haciendo daño y aún así lo hacen, también tienen un problema de discernimiento, porque creen que hacer el mal trae algún beneficio. Y es que no, ya te dije que no, ninguno. Ninguno. ¿Ya? Entonces, pero bueno, hay gente que cree que sí. Ya, hay gente que cree que sí, y hay gente que quiere hacer daño, y al final, claro, lo hace. Y eso, como ya sabes, es un mal karma que tiene esa persona, porque la persona que hace daño tiene ya un mal karma, es su propia oscuridad, y al hacer daño a otro, incrementa más su propio mal karma. Y ahí está. Bueno, ya sabes todo eso, ya te lo expliqué. Pero lo que quiero que entiendas es que esa gente también, también distorsiona, desvía la trayectoria espiritual de esa otra persona. Y todo eso tiene una repercusión, por supuesto. Olvidémonos de a quién hacen daño esas personas. Hablemos de quiénes hacen eso. Quienes hacen eso tienen una onda de regreso, ¿ya? Y por supuesto toda la oscuridad que esa persona destina para hacer daño se regresa, pero se regresa no desde la misma, no desde el mismo nivel de fuerza. Y aquí te quiero decir algo. Aquí entran todas estas cosas de hechicería, cosas dañinas, magia negra y todas esas tonteras. Pero mira, mientras más espiritualmente avanzado seas, el efecto de rebote para quien hace daño es más fuerte. Así que todas esas personas están pero brutalmente equivocadas. ¿Ya? Y llega a ser incluso peligroso involucrarse o hacer algo así para una persona que está muy avanzada en el camino espiritual. Porque mientras más avanzada, más fuerte es el regreso de todo ese karma. ¿Ya? Y ahí es donde viene algo que ahí te quiero introducir a otras historias que he recopilado en mi vida. Y es que te quiero mostrar, para introducir esto, te quiero mostrar la curva de evolución espiritual, existencial, quise decir, que ya la viste en una clase. Si no la has visto, mírala acá, ¿ok? Pero quiero que te des cuenta que en esta curva se muestra la curva de evolución existencial de un alma, pero también describe la evolución de todo nuestro planeta. Y es que si tú estás en un punto de esta curva, perfecto, tu alma está en un punto concreto, pero el planeta también. El planeta también. Y el planeta, como dije en alguna clase también,
este planeta no es uno de los planetas más evolucionados o avanzados espiritualmente, no es así. Y el punto donde va este planeta es el nivel 200, que lo puedes encontrar en el punto donde te estoy marcando. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que antes de ese punto, porque sí, antes, hace 500 años atrás, eh, el planeta, por supuesto, estaba mucho más oscurecido a nivel espiritual y claramente habían personas que se dedicaban a hacer daño mucho más que hoy, ¿ya? ¿Y qué ha pasado? Lo que yo he visto es que hay personas que se dedicaban a hacer daño a través de el manejar la energía oscura y la oscuridad, en resumen, y al día de hoy, por supuesto, se han reencarnado y tienen vidas en este momento histórico del planeta. Pero ¿saben qué? Lo que he descubierto es que lo que he visto es que tienen resultados del daño que hicieron hace 500 años atrás, en la Edad Media o cosas así. Y estas personas, literalmente, ellas saben y me han dicho que ellas hacían ese tipo de daño. Y entonces había una que me decía, es que yo hice tal daño en otras vidas que, que ahora tengo que ayudar a toda la gente que me pide ayuda porque para como eh, balancear la cosa, ¿me entienden? Como si hice tanto daño, ahora tengo que ayudar mucho para equiparar eso y contrarrestarlo. Y es cierto. Y esa persona de la que estoy hablando tenía problemas de salud y todo, y algunos de esos problemas no los podía resolver, eran crónicos, justamente porque eran resultados de el karma, del daño de haber hecho, del daño que hizo en otras vidas. Y así pasa. Una vez hablaba con otra persona y, y cuando yo conocí a esa persona me parecía una persona súper bondadosa, buena, bien intencionada, y de pronto va y me cuenta en un momento que ella recibió daño a través de el manejo de energías oscuras y todo, y yo la escuchaba y no podía entender en ese momento cómo es posible que esa persona reciba eso si era tan bondadosa y todo, no lo podía entender. Y después de años, literalmente años, un día recordé eso y dije, oh, esa persona también manejaba la energía oscura en alguna vida anterior, típico en la Edad Media, donde esas cosas eran bastante más frecuentes que hoy. Y claro, y ahí me pareció, creo que encontré el sentido y la razón de por qué en esta vida había experimentado todo ese daño. Era de nuevo como otra onda de energía que se le devolvía. Y así va la cosa. ¿Ya? Entonces, pero recuerda que todos los actos reales de luz que tú haces tienen exactamente la misma dinámica. Tú los envías y luego regresan. ¿Ya? Pero nunca se te fueron, sino que como que regresan potenciados. Volvamos a la curva de evolución espiritual, existencial. Recuerda que hay un punto donde la evolución espiritual cambia de dinámica porque ahora la evolución sucede por otra razón. No sucede por la iluminación de tu propia oscuridad, porque hay un punto donde tú ya te iluminaste completamente, que es el punto en la loma. ¿Ok? Ese es el estado espiritual de la paz y es el punto que se llama nirvana desde las tradiciones budistas. Pero la evolución espiritual sigue. Y todo ese otro camino tiene que ver con los actos de bondad y de ayuda que da ese ser iluminado a todo el resto. Y eso, toda esa ayuda, nuevamente genera una especie de retribución que se le devuelve y que lo eleva espiritualmente aún más. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es súper importante, pero, si bien ese es el principal factor de crecimiento en esa parte de la evolución espiritual,
antes, también aplica, ¿entiendes? También aplica. Entonces, por eso es que toda la ayuda que tú puedas dar realmente a otros, también te está beneficiando a ti y eventualmente va a volver a ti. Y eso es una especie como de acumulación de buen karma. Y eso es la luz que te va a acompañar siempre y que va a permitir que tu alma obtenga los mejores resultados hacia el futuro. Miren, está esta típica frase que a veces dicen de que cuando te mueres nadie se lleva nada. Y eso es completamente mentira. Por supuesto que si tú te mueres no te llevas nada material. Eso es como obvio. Y creo que hay gente que dice esa frase refiriéndose a las cosas materiales. Claro que sí. Entonces sí, no te llevas nada material, por supuesto. Pero así como que no te llevas nada, eso no es así. Porque ¿sabes lo que te llevas? Te llevas todo el amor que diste. Todo el amor que diste. Y a toda la gente que ayudaste, que tú diste esa luz para ellos, eso te acompaña después y eso te lleva. Eso es lo que tú te llevas. Así que eso de no, es que nadie se lleva nada a la hora de morirse es mentira. Tú te llevas toda la luz que tú diste y esa luz te acompaña y te alumbra el camino después. Pero esa luz también te acompaña no solo cuando abandonas el cuerpo, sino antes. Entonces, el hecho de, por ejemplo, si tú realmente te motivaras con esto del desarrollo espiritual y decidieras iluminarte completamente o usar esta vida para aquello, también tienes que acumular lo que podríamos decir en esta clase un buen karma, ¿me entiendes? Entonces no es solamente, voy a iluminar mis sombras, listo, y con eso, no, porque también tienes que ayudar. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en mi caso personal, dar estas clases también está haciendo eso para mí, pero no es exactamente eso lo que yo estoy buscando. Yo realmente quiero genuinamente que todo el conocimiento y la ayuda que te estoy dando te haga bien y te ayude. Pero claro, hacerlo genuinamente y de manera altruista eh, no evita que esa luz de nuevo venga, se me devuelva, ¿me entiendes? Pero así es la cosa. Y ese es el círculo virtuoso del que estábamos hablando, ¿te acuerdas? Que la gente que realmente hace cosas desde la luz, envía luz y eso se regresa y lo potencian más y así. Me acuerdo cuando una vez leí que los escritores que hacen un libro específicamente para ayudar a la gente, porque hay muchos escritores, hay escritores que, no sé, hacen libros técnicos de una disciplina concreta, pero hay gente que hace libros para ayudar, que son los típicos libros que le llaman como de autoayuda, ¿ok? Ya, pero la gente que hace un libro para ayudar está de alguna manera volcando todo su tiempo y energía realmente en ayudar. Y eso por supuesto les hace bien a ellos, que son la primera persona que se beneficia. Y cuando llega eso a sus lectores, eso también les hace bien y eso genera una retribución. Y así va la cosa. Entonces yo una vez recuerdo haber leído de que curiosamente todos los lectores o sea, todos los escritores que hacían libros como de esa índole tenían un, una elevación espiritual después de escribir sus libros. Y me pareció como, sí, claro, evidente, muy evidente. Ok, amigos, así que quería contarles todo esto. Quiero que sepas que si tienes problemas en tu vida actual y te da la impresión de que podría ser un karma de otra vida o algo así, primero quiero que sepas que no eres prisionero, no eres prisionero. Que si hiciste algo que fue dañino, ok, lo hiciste, pero puedes recuperarte, puedes hacer el bien y cada acto de bien, de real bien que hagas, también está contrapesando todo eso. Y hay personas que por alguna razón, en otras vidas, hace 500 años atrás, cuando el mundo estaba mucho más oscurecido, se hicieron vinculaciones con la oscuridad que al día de hoy todavía
esa oscuridad los viene persiguiendo. Pero la manera de liberarse de eso es decidir y elegir la luz, pero a una intensidad tan grande que sea por lo menos igual de intensa que ese vínculo que hicieron con la oscuridad. Y esa es la manera de liberarse, ¿ok? Esa es la manera. Así que si hay alguien así, ahí tienes la clave, ¿ok? Y luego, por supuesto, es hacer cosas que sean de la luz, pero de la real luz, no de el complejo del Salvador o ese tipo de cosas, ¿ok? Ya creo que te quedó súper claro. Y por supuesto, ya lo último que nos queda es hablar acerca de cómo puedes, como dicen algunos, quemar tu mal karma. Y claramente esto hace alusión a eliminar, deshacer, disminuir esa oscuridad mental que cada uno tiene. Y por supuesto que las prácticas espirituales son las únicas cosas que hacen eso, ¿ok? Recuerda que también he dicho que bueno, hay muchos libros en este planeta y que tú puedes aprender de un montón de cosas, pero la verdad es que saber un montón de cosas intelectualmente no te va a iluminar espiritualmente mucho. No, no, ¿ya? Claro que hay cosas que sí, como estas clases también te pueden dar algún grado de luz o siquiera algún entendimiento de algo. Pero más allá de eso, lo que nos lleva a iluminarnos es llevar nuestra propia luz hacia las zonas oscuras de nosotros mismos. O en resumen, eliminar nuestra propia negatividad. Eso es todo. Eliminar, deshacer, disminuir todo lo que en nosotros mismos nos hace daño y que eventualmente también le hace daño a los otros. Esa es la única manera de deshacer el mal karma o hacer que eso ya deje de afectarnos, ¿ya? Pero no es huir de eso, no, la luz no huye de nada, ¿ok? Así que si tú quieres ser un actor de la luz, tienes que ser valiente y atreverte a ver esas zonas y iluminarlas, ¿ok? Esa es la única manera. Ahora lo que te queda después es descubrir cómo quieres iluminarlas, con qué métodos. Y por supuesto que lo puedes hacer con la meditación. En la clase anterior te enseñé a meditar. Puedes ver ese video acá, ¿ok? También hay cursos de meditación que puedes tomar conmigo. Creo que vamos a hacer un solo curso al año y pronto se viene el primer curso de este año, el primero y el único tal vez. Así que ahí te la dejo. También hay otro video donde medito, te enseño también la técnica de meditación. Así que tienes, tienes bastante material para hacer todo esto, ¿ok? Me alegro mucho que hayas llegado hasta acá. Te felicito. Y que hayas llegado hasta acá también es el resultado del buen karma que tienes, así como haber encontrado este canal, haber visto las clases. Creo que esto alguna vez también ya lo dije. eh, no cualquiera llega a este tipo de conocimiento y no estoy creyéndome especial ni nada de eso, sino que lo estoy diciendo como es. O sea, oye, hay un montón, millones de videos en YouTube y tú llegaste aquí. ¿Ya? En serio. Entonces, maravilloso. Estoy feliz por ti, me alegro mucho y te invito a ver las siguientes clases que se vienen muy interesantes. Vamos a hablar de otros temas que también hay gente que habla de eso, pero me gusta decir que a mí me gusta ser más profundo todavía, ¿ok? Así que te invito a seguirme, te invito a suscribirte al canal, a comentar si tienes alguna pregunta y nos vemos en la siguiente clase. Te mando un gran abrazo. Chao, chao.